Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales. Sean bienvenidos a un video más dentro de este canal. El tema que ya habrán visto en la miniatura y en el título de este video, pues es referente a la señora Laura Bozzo. Es una famosa conductora de origen peruano que siempre, desde que ha sido pública, ha generado polémica, principalmente por el tipo de contenido que hace y muchas veces las declaraciones de diversas índoles que ha realizado. También porque normalmente es una persona que ha tenido muchos problemas con la justicia en los lugares en los que ella ha sido residente. Y el día de hoy pues no es la excepción a lo que mencionaba anteriormente. Es sabido que en informaciones anteriores que se han publicado en diversos medios de comunicación, la señora Laura Bozzo está enfrentando un proceso penal de índole fiscal penal y que por esa circunstancia es que el día de hoy tiene la orden de una autoridad federal de ingresar a un centro de readaptación social, el cual se encuentra en el Estado de México. Pero yo creo que eso no es lo más importante. Acá hay que analizar varias posturas. Ya hay mucho contexto. Desafortunadamente, a diferencia de otras noticias que yo he analizado, aquí sí necesito un contexto más preciso, cosa que los periodistas no han realizado y que deja muy ambigua la situación jurídica que pueda estar enfrentando Laura Bozzo. Pero en base a la información que hay, voy a decir algunas cosas que sí son precisas y otras que podrían ser o podrían tener salvedades de otra cosa que pueda acontecer. Vamos a empezar por el origen, que es cuál es el problema que está enfrentando actualmente Laura Bozzo. Bien, como dije que tenía un problema fiscal penal, me refería exactamente a que cometió un delito contenido en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 112, en el cual, como ya muchos habrán leído en diferentes lugares, hace referencia al depositario infiel, que a grandes rasgos todo esto tiene conexidad con un hecho anterior. Ella debía unos impuestos, no los pagó. La autoridad administrativa correspondiente se los cobró, no pudo pagarlos adecuadamente y dejó en garantía una casa, un bien inmueble. Este bien inmueble aseguraba la deuda que ella tenía con la autoridad fiscal. Entonces, lo que aconteció fue que ella, al haberse constituido como depositaria, o sea, el bien no era suyo ya, había sido embargado, únicamente tenía el dominio sobre él. Yo creo, porque tal cual lo habían manifestado también informaciones anteriores a este hecho, que había celebrado un acuerdo reparatorio con la autoridad, esto es la víctima, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que al menos de esta forma yo deduzco que al incumplir con ese acuerdo reparatorio, porque ya vendió esa casa, o sea, no podía haber vendido esa casa. De todos modos, les invito a que leamos el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación para que podamos también ser más claros. Se los dejaré aquí en pantalla. Y bueno, ella al incumplir con el acuerdo reparatorio y todavía atreverse a vender un bien que había sido asegurado por una autoridad fiscal, yo no sé qué estaba pensando, yo no sé quién la asesoró, y principalmente yo aquí aduzco que la culpa, o sea, realmente la ignorancia fue de ella. No creo que un abogado le haya dicho que vendiera un bien que estaba embargado por una autoridad fiscal. Entonces, para clarificar un poco el tema de este video es, bueno, ya fue vinculada a proceso, ya se llevó a cabo su audiencia de formulación, posteriormente se vinculó a proceso y en su caso declaró un plazo de cierre de investigación complementaria. Pero ¿por qué entonces ella va a estar, en este tiempo está en libertad y va a comparecer en el término de 48 horas para que se ingrese voluntariamente a este centro de reinserción social? Vamos a abundar en esa temática. Ella está muy parecida en la hipótesis que aconteció con Rosario Robles. El artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a grandes rasgos, tratando de ser lo más claro posible, establece que aquellas personas en las que no se le tenga la certeza de cuál es el domicilio en el que residen, pueden tener el riesgo de sustracción de la acción de la justicia. ¿Por qué digo esto? El delito que ella cometió no es de los que están contemplados en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, ni tampoco en el artículo 167 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no amerita la prisión preventiva oficiosa. Únicamente podría alcanzar una prisión preventiva justificada como aconteció, pero bajo otras cuestiones procedimentales, legales, como ustedes quisieran visualizarlas, para que se le impusiera esa medida cautelar. Cuestión que aconteció, como lo decía anteriormente. ¿Por qué digo esto?
La información que se ha vertido en medios de comunicación, el argumento principal por el que la jueza federal estableció que se le debía imponer la prisión preventiva justificada o necesaria, era en la temática de que no se establecía con claridad cuál era el domicilio en el que ella habitaba. Inclusive había hasta controversia en el domicilio fiscal que ella había proporcionado ante la autoridad fiscal. Por lo tanto, al haber variado los domicilios en el que ella pueda estar viviendo, en el que la autoridad pueda estar segura que ella va a estar en ese domicilio, es que existe ese riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Tampoco hay que pasar desapercibido. No tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral. No solamente basta decir que uno trabaja, no solamente basta decir que uno es, por ejemplo, en su caso, conductor, sino ella de verdad tiene que tener un arraigo laboral como la mayoría de las personas lo tenemos. Y hay que también precisar que ella tiene varias nacionalidades. Probablemente tenga la oportunidad de sustraerse de la acción de la justicia con algún viaje a alguna de sus nacionalidades de donde ella pertenece. Toda esta temática que se está viendo envuelta es muy parecido, como lo decía, al caso de Rosario Robles. Lo que me causa un poco de intriga es la razón por la que la jueza federal le ordenó que ella se tenía que ingresar voluntariamente al centro de reinserción social al cual ella ordenó. Porque es poco común, de hecho es de las muy pocas veces que he podido observar esa circunstancia. Normalmente después de una vinculación a proceso, si se impone una prisión preventiva, se tiene que comunicar inmediatamente y la aplicabilidad comienza a surtir efectos a partir de que termina la audiencia. En ese momento al imputado lo trasladan al lugar en el cual va a permanecer interno y se le comunica mediante un oficio a la autoridad penitenciaria que corresponda. Cuestión que aquí no aconteció. Probablemente, y digo es probable porque no tengo el contenido de la audiencia videograbada para poder yo analizar cuál fue el sentido de esa resolución y de esa decisión judicial. Y también debo precisar que no hay que pensar mal, al menos a priori, porque por algo, la jueza o la juzgadora federal lo ordenó de esta forma. Lo que sí debemos de precisar es que es poco común. Normalmente, como lo decía, siempre es después de que se dicta la vinculación a proceso o en el momento en que solicitan la duplicidad del término constitucional. Lo hemos visto con el caso de Jocelyn Hoffman, lo hemos visto con el caso de Héctor Parra, con los demás casos que se han analizado en este canal. Ahora, para poder ahondar en las razones por las que la juzgadora concedió esta medida cautelar de esta forma, podría ser, y digo, es un caso extremo, porque no conocemos las razones, pero ella pudo haber argumentado una cuestión de salud en la que forzosamente se tenga que atender en un hospital, afuera, probablemente y de forma muy extremosa. Les estoy diciendo que es una posibilidad muy extrema, pero estamos tratando de entender la situación jurídica. Los abogados manifestaron alguna cuestión con su domicilio y las razones por las que no tenía el arraigo específico. Tal vez porque por su trabajo tiene que estar viajando, por sus negocios, alguna cuestión de esa índole que no le permitía corroborar el domicilio. Pero aún así estoy siendo muy extremoso en esta suposición, en este inferimiento. Y esas razones son las que hasta ahora me hacen suponer que podría ser una cuestión de esta índole. Entonces, en ese tenor es que se le da este término para que ella pueda acudir voluntariamente a este centro de reinserción social. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de que ella incumpla con esta medida cautelar? Pues muy clara. Cuando un imputado incumple con una medida cautelar, existe una audiencia denominada de revisión de medida cautelar, la cual se solicita normalmente a petición del fiscal, en la que al juez le expone las circunstancias que acontecen en relación a la medida cautelar. ¿Qué quiero decir? Que si se sustrae de la acción de la justicia va a manifestar que ha incumplido con esa ordenanza del juez federal al no ingresar a ese centro de reinserción social. Por lo tanto, va a solicitar que se suspenda el proceso, se libre orden de aprehensión y pues ya con la orden de aprehensión librada en la misma audiencia o por escrito después, el fiscal va a tener la posibilidad de ir por ella. Ya sea que si ella se dio a la fuga saliendo del país, pues van a generar una ficha roja y a través de los diversos organismos internacionales, inclusive nacionales, que puedan dar búsqueda a esta mujer y detenerla, es que va a regresar a este proceso penal. Lo cierto es que pues ya se le vinculó a proceso. Eso ya no se lo pueden quitar. Y también que ya se le impuso la medida cautelar de ingresar ella, como ha pasado en los demás casos que ya hemos analizado. Va a ser muy difícil que ella pueda salir. Ahora bien, ella sí tiene una posibilidad más que hay que considerar y que quiero exponerles. La revisión de medida cautelar. En el sentido de que han variado las condiciones de la imposición.
Me estoy refiriendo a lo que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una buena estrategia de defensa que puede seguir la representación de Laura Bozzo para poder defenderla, ya que ahí se van a incorporar medios o datos de prueba para poder establecer por qué el domicilio había variado y por qué ahora sí tiene un domicilio con el cual puede ser localizable, y entonces ya puede comparecer al proceso penal sin ningún impedimento, como sí lo presentó al momento de la primera audiencia. Viendo todo este panorama, como podrán ver, hay muchas posibilidades. Primero, posibilidades por las que se decretó esta medida cautelar, y posibilidades de las que pasarían si sí se ingresa a este centro de reinserción social, o también si no lo hace. Lo que sí puedo decirles es que para nada le va a beneficiar que se sustraiga de la acción de la justicia, ya que de ser esta la estrategia que ella quiera desplegar, pues va a ser infructuosa y va a ser contradictoria, a diferencia de tal vez a otras personas que sí les podría servir. Pues no es millonaria esta mujer, no es una empresaria reconocida, tampoco ha sido política de primer nivel, ni es un delito en el cual implique una persecución política o alguna cuestión de esa índole. Tampoco se sabe que Laura Bozzo realmente tenga bastante dinero como para poder subsistir en otro país. Por eso, o por esas razones, es que hasta este momento pues, se le está acusando de evadir impuestos, porque de ser rica pues pagaría impuestos. Cuestión que no le beneficiaría para nada si se va a otro país. Estoy seguro que no le va a alcanzar para sobrevivir toda esta tramitación del procedimiento hasta que en su momento pueda prescribir la acción penal, o en su caso pues tampoco les será conveniente, ya que cualquier lugar al que ella pueda ir la van a detener en algún aeropuerto, en algún país, como han pasado precisamente con políticos de primer nivel mexicanos que han sido acusados por delitos un poquito más delicados. Lo que le conviene a Laura Bozzo ahorita es ingresar, es enfrentar las cosas como deben ser. Lo cierto es que, de acuerdo a la información, pues es muy clara que pues si cometió esa conducta, porque al menos apreciación de los medios de comunicación, pues es claro que sí lo cometió. Al menos yo lo digo de manera probable, pero pues hay certeza de que ella quiso enajenar este bien, lo quiso vender. No hay más que platicar en ese sentido. Creo que nunca pensé que tan rápido hablaría de este tema de esta mujer, pero lo cierto es que Alfredo Adame sí debe estar bastante contento con esta situación. Y bien, no hay más que hablar, lo que sí hay que estar atentos en este término que le dieron, a ver si ingresa. Si no ingresa, pues ya saben, la van a buscar, la van a detener y de todos modos va a llevar su proceso, todavía con mayor razón, bajo los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y por favor, les ruego, compartan este contenido, suscríbanse a este canal, denle like y recomienden a cualquier persona que les guste estos temas, y que también, porque ustedes lo saben, hablamos de otros contenidos jurídicos penales bastantes interesantes. Lo reitero, mi nombre es Fernando Rosales y nos vemos en el próximo video.